La Guerra Cristera, una guerra que dejó cientos de miles de católicos muertos. Uno de los periodos de la historia de México de los que menos se habla es la Guerra Cristera, y con justa razón, ya que todos los países, incluyendo el nuestro, tienen un pasado del que se avergüenzan. Es por ello que nuestro país menciona muy poco en los libros de texto el tema de la Guerra Cristera. Pero, ¿por qué? Pues muy sencillo, ese conflicto de carácter interno dejó decenas de miles de muertos, pero eso no es lo más relevante. En donde hay que poner especial atención es que los que fallecieron eran católicos que tomaron las armas para defender su preciada religión, las iglesias de sus pueblos, y que además se lanzaron a tomar las armas al grito de ¡Viva Cristo Rey! Tristemente, la iglesia por la que empuñaron las armas les dio la espalda cuando logró llegar a un acuerdo con el Estado. Y todos esos católicos que anduvieron peleándose con el ejército se quedaron totalmente desamparados. Cuando hablamos de la Guerra Cristera, o también conocida como la Cristiada, tenemos que comprender que este conflicto armado de carácter interno duró desde el año de 1926 hasta 1929, cuando se hicieron los arreglos entre la Iglesia y el Estado. Todo ello mientras estaba como presidente del país Plutarco Elías Calles. Por aquella época, la Constitución de 1917 ya había entrado en vigor, y con ello, finalmente se había logrado por fin que la Iglesia se separara del Estado. Sin embargo, la Iglesia aún tenía demasiado poder. No olvidemos que esa institución se fue fortaleciendo desde la época novohispana. Por ello, el Estado tomó la decisión de crear y expedir una ley conocida como Ley Calles. Esto el 14 de junio de 1926. Y esta ley se caracterizaba porque ahora se buscaba que los sacerdotes de todo el país estuvieran registrados con los gobiernos municipales para saber cuántos había específicamente en México. Además de que ese conteo ayudaría a regular los sacerdotes en función de la cantidad de habitantes en todas las zonas del país. Como era de esperarse, la iglesia no estaba acostumbrada a ser tratada de esta forma, y por ello reaccionaron suspendiendo el culto a los católicos el 31 de julio de 1926, con la esperanza de que el gobierno se retractara. Evidentemente, el gobierno ni siquiera había pensado en esa posibilidad, y cuando los sacerdotes dejaron de ofrecer el culto religioso dentro de las iglesias, el Estado tomó la decisión de que se hicieran inventarios de todo lo que había dentro de las mismas, acto que sería visto con muy malos ojos por parte de los católicos, quienes reaccionaron creando grupos de guardias en los patios de las iglesias para evitar que el ejército entrara y contabilizara todo lo que había dentro de estas. Eso nos dejaba con un escenario listo para que entraran en conflicto los soldados que solamente estaban acatando órdenes con los católicos que sentían la necesidad de defender las iglesias, ya que dicha acción la veían como una clara agresión no solo en contra de su fe, sino del lugar donde ellos podían ejercer su religión. Antes de continuar, me gustaría señalar varias cosas, porque no todo era blanco y negro. Con relación a los sacerdotes, fueron muy variadas las reacciones, ya que hubo quienes buscaban arreglar el conflicto mediante la vía legal, otros decían que no se hiciera nada, otros influenciaban a los católicos a tomar las armas, y un grupo más pequeño se unía a los cristeros siendo su capellán. Ahora, por otro lado, no todos los soldados perseguían ferozmente a los católicos, ya que algunos de ellos también lo eran, y la respuesta de estos también fue muy variada, e iba desde perseguirlos y matarlos hasta ofrecerles ayuda y ocultarlos en sus casas hasta que pasara el conflicto armado. En el caso de la población, su respuesta también fue muy variada, ya que hubo católicos que ni siquiera tomaron las armas
y otros que apoyaban el movimiento con todo lo que tenían, aunque fueran cosas muy pequeñas. Otro aspecto a tener en cuenta es que los grupos de hombres y mujeres que inicialmente defendieron las iglesias no tenían el armamento necesario y se defendían con lo que tuvieran a la mano, con piedras, palos, machetes e incluso las mujeres tostaban chiles y después los molían para arrojárselo a los soldados directamente a la cara y que estos se ahogaran y perdieran la visión momentáneamente. Estos hombres y mujeres inicialmente no tenían un nombre, pues no formaban parte de un movimiento generalizado, pero poco tiempo después adquirirían el nombre de cristeros, cuando el movimiento empezó a cobrar cohesión en toda la zona del Bajío allá por el año de 1927. Por aquellos años, cuando la guerra ya había empezado a derramar considerablemente sangre por parte de ambos bandos, los sacerdotes ya habían abandonado totalmente las iglesias y se habían ido a concentrar al centro del país para que fueran registrados ante las autoridades mexicanas, tal como lo había establecido la ley Calles. No obstante, algunos de ellos, muy pocos por cierto, se adhirieron a los cristeros para seguirles oficiando misas, bautizando a los niños y hasta casando a algunas parejas. Fue dentro del contexto mencionado con anterioridad cuando entra en juego la Liga Nacional de la Libertad Religiosa, y su papel es de suma importancia, ya que ésta unificará todos los levantamientos armados, además de que servirá como abastecedora de pertrechos de guerra para los cristeros, haciéndoles llegar municiones y armas. Todo ello gracias a las cooperaciones voluntarias que recibía la Liga. Además, fueron ellos quienes contrataron al general Enrique Gorostieta, dotando a todo ese grupo de hombres conocimientos de guerra que ellos no poseían, lo que los ayudaría a organizarse y planificar mejor cada uno de sus movimientos. Por si esto no fuera poco, para el año de 1928 se dio un acontecimiento que pondría verdaderamente en peligro la situación del gobierno mexicano, y ese fue el asesinato de Álvaro Obregón, un antiguo revolucionario, mismo que fue asesinado por un hombre llamado José de León Toral en el restaurante de La Bombilla en San Ángel. El detalle con la muerte de este hombre es que él había ganado las elecciones presidenciales y a su muerte, quien se convertía en el presidente interino fue Emilio Portes Gil. Así comenzaba un periodo de la historia conocido como el Maximato. Esto es relevante para la guerra cristera porque los hombres que apoyaban a Álvaro Obregón consideraron que el asesinato de este había sido una trampa por parte de Plutarco Elías Calles, así que decidieron levantarse en armas en marzo de 1929 en contra del gobierno, por lo que ahora, además de enfrentarse a los cristeros, tenían que enfrentarse al grupo de hombres que consideraban que la muerte de Obregón había sido planeada por el presidente. El jefe de los cristeros, Enrique Gorostieta, al darse cuenta de la situación interna del país, realizó un pacto con el nuevo grupo que se había levantado en armas, lo que provocó que el gobierno reaccionara de forma rápida, haciendo que buena parte del ejército mexicano se dirigiera al norte para acabar con la rebelión escobarista, misma que fue provocada por la muerte de Obregón, y en el centro del país, para hacerle frente a los cristeros, el gobierno tuvo la idea de movilizar a todo el sector agrarista para usarlo como carne de cañón para enfrentar a los cristeros. Lo curioso es que ellos también eran católicos, pero como ya habían recibido tierras por parte del Estado, ahora no podían negarse a caminar por lo que sería un camino directo hacia la muerte. Infortunadamente, José Gonzalo Escobar, que era el nuevo aliado de Enrique Gorostieta, no le ofreció ayuda de ningún tipo, a pesar de que los cristeros necesitaban municiones para seguirse enfrentando al ejército. Aún así, se mantuvo la alianza, y Gorostieta le dijo a todos los cristeros que no debían seguir jamás las órdenes de Gonzalo Escobar, ya que era probable que en caso de vencer al gobierno, la siguiente lucha
fuera contra ellos. Al final, toda esta guerra interna se apagó rápidamente, ya que por un lado la rebelión escobarista fue apagada y por el otro lado habían emboscado a Enrique Gorostieta, lo que dejaba el camino libre para que el 21 de junio de 1929 empezaran las negociaciones entre la Iglesia y el Estado, aunque ya se había intentado arreglar el problema muchos años antes. En fin, una vez que se lograron las negociaciones, dejaban sin ningún tipo de protección a los cristeros, ya que ahora la población no los ayudaba porque eran vistos con malos ojos, por lo que la gran mayoría de ellos terminó resignándose y entregando sus armas a cambio de un par de monedas que les ayudarían a volver a sus pueblos originarios, y fueron muy pocos los que siguieron la lucha, aunque al final no pareció importar mucho la decisión que tomaron ellos, ya que de forma individual los cristeros empezaron a ser perseguidos de forma sistemática para darles muerte, ya que el Estado no pensaba arriesgarse a que más tarde se levantaran en armas de nuevo. Algunos puntos interesantes a destacar de este periodo de la historia de nuestro país es que los cristeros que eran asesinados muchas veces terminaban colgados de los postes de luz o de los árboles para mandarle un mensaje a la población de lo que les iba a pasar por estar defendiendo sus creencias religiosas. Otro aspecto interesante es que muchas de las balas que utilizaban los cristeros les eran vendidas por los miembros del ejército. Además, a pesar de que las iglesias fueron abandonadas por los sacerdotes, nunca se dejaron de llevar a cabo actos religiosos, ya que dentro de las mismas se seguían efectuando por civiles. Además, el papel de la mujer es sumamente importante durante la guerra cristera, ya que ellas, además de cuidar a los heridos, se encargaban de transportar balas de forma clandestina para los cristeros, entre muchas otras cosas más.